Bienvenidos a nuestro curso de Eclesiología. El tema de hoy continuará haciendo el recorrido histórico de la autocomprensión eclesiológica. Para ello, nos ubicaremos en atención a 4 ejes temáticos. Primero, la alternativa de la Reforma. En segundo lugar, la respuesta católica. Como tercer elemento, el cambio o la renovación que se da a nivel eclesiológico con las escuelas de Tubinga y Roma. Y por último, la eclesiología del Concilio Vaticano I. Empecemos entonces hablando sobre lo que implicó la Reforma. Ciertamente el proceso de la Reforma se acentúa con el individualismo y el subjetivismo, que formaban parte de la nueva sensibilidad propia del Renacimiento. Adicionalmente, el debilitamiento de los vínculos eclesiales se radicalizará por las actitudes antiinstitucionales y antirromanas, que a su vez fueron alimentadas por abusos, por escándalos, por la decadencia del papado y también por las extendidas ansias de reforma en la Iglesia en general. De esta manera, la Reforma encontró un suelo fértil para ofrecer una auténtica alternativa eclesiológica. Un detalle que hay que dejar claro es que Lutero no pretendió en principio dar origen a una nueva iglesia. Sin embargo, toda su lógica de planteamiento y los distintos factores políticos y sociales que le rodearon, de alguna manera devinieron en esa decisión que vivió la Iglesia cristiana de Occidente con el luteranismo. El caso de Lutero se caracteriza principalmente a nivel eclesiológico porque al anteponer el acontecimiento individual de la fe a la convocación eclesial, hace que la verdadera iglesia sea invisible. A juicio de Lutero, la iglesia es invisible, pues la comunidad espiritual de los justificados solo es conocida por Dios. De esta manera, la comunión de los santos tiene una existencia oculta al mundo, pero manifiesta para Dios. La iglesia verdadera para Lutero debe liberarse de la cautividad babilónica, debe liberarse de ese papado, de la soberbia, de la estructura ministerial, de la contraposición entre laicos y clérigos. Y todo ello porque se ha olvidado el sacerdocio universal de los fieles y la experiencia individual. Otros seguidores de Lutero siguen más o menos en la misma línea. Calvino, por ejemplo, reconoce el absoluto señorío de Dios, por lo tanto la insignificancia del hombre, lo que configura a la iglesia como el conjunto de los que han sido elegidos, pero mediante la predestinación. Calvino, sin embargo, experimenta una evolución hacia la articulación de esa iglesia invisible con las realidades visibles, y así va otorgando mayor importancia a los misterios de la doctrina sacramental. Por su parte, Zurich Zwinglio radicalizará esta doble línea, lleva al extremo la concepción luterana de una iglesia puramente interior, pero a la vez da origen a un sistema con tintes teocráticos. A pesar de esta variedad de posturas, la Reforma aportará un elemento de gran repercusión, la ambigüedad constitutiva de toda mediación eclesial y, como consecuencia de ello, la irrelevancia de toda articulación eclesial y de todo tipo de presencia oficial o institucional. Luego vino entonces la respuesta católica, en lo que conocemos como el proceso de contrarreforma que se va a extender hasta la renovación eclesiológica. Como oposición a la alternativa protestante, se irá configurando entonces la eclesiología católica, que tendrá en Trento su punto de partida. En Trento se recupera y reivindica la aportación humana en la justificación, reafirmando el valor de la mediación eclesial y situándola en la lógica de la encarnación y de la alianza. Lamentablemente, también la propuesta tridentina favorecerá la consolidación del sistema jerárquico, que está centrado más en el régimen que en la Eucaristía o comunión, con una estructura centralista de la que Roma es cúspide y cima. Ciertamente sería falso e injusto afirmar que Trento descuida el aspecto interior de la iglesia, pero no menos cierto es que se centró más en la perspectiva de la potestad jerárquica a fin de enfrentar la configuración eclesiológica propuesta por la Reforma. Hay una insistencia entonces ante la propuesta reformista del carácter invisible de la iglesia en proponer un carácter visible, y así textos como la frase de Roberto Bellarmino, que plantea que la iglesia es un grupo de hombres tan visible y palpable como el grupo del pueblo romano o el reino de Francia o la república de Venecia.
cuanto a la reforma, la Ilustración será el segundo factor de la época moderna que repercutirá en la configuración de la eclesiología bajo el signo de alternativa. Hay aspectos fundamentales en la Ilustración que permiten configurar un nuevo modelo de eclesiología. Allí se pretende partir de lo universal o común que puede unir a los hombres, más allá de las diferencias confesionales que dividen y enfrentan. Solo desde este criterio es válido reconocer los componentes positivos del cristianismo, como expresión de la religión de la razón y de la naturaleza, por lo tanto desmitologizada y desacralizada. Se reconoce en la Ilustración entonces a una iglesia como institución moral, una sociedad fundada sobre principios de derecho natural que puede ciertamente educar a los hombres en la tolerancia y la fraternidad. Lamentablemente, para suplir esta exigencia, la eclesiología católica ahondará aún más el cuadro jerarcológico y clerical. Ciertamente se reconoce a la iglesia como institución pedagógica, pero se sigue manteniendo el sentido de sociedad inigualable, en donde los miembros de la jerarquía, que son los verdaderos protagonistas, son encargados de vigilar la observancia de las leyes, de enseñar los principios morales a los súbditos y de administrar los medios sacramentales de salvación. El siglo XVIII irá abriendo camino a otro campo de problemas. La Comisión de los Derechos del Hombre, cuanto ser racional, y la consolidación de los estados cada vez más conscientes de su poder, generarán una serie de reacciones polémicas desde la sociedad hacia el modelo de iglesia centralista y piramidal. Hay una variedad de figuras y expresiones en esa época que adoptarán reacciones ante el núcleo de cuestiones presentadas, que son a la vez antiguas y nuevas. La articulación entre la iglesia y las iglesias, la conjugación de los carismas y ministerios, la necesidad de resituarse en una historia cambiante y sobre todo en una sociedad que no se reconocía ya en las formas del pasado. De esta manera, en el ámbito católico aparece un espíritu de renovación eclesial representado por las escuelas teológicas de Tübingen y Roma. Hay que recordar los efectos digregadores que había tenido la Revolución Francesa, que tuvieron como reacción la contrarrevolución o restauración católica que se desplegará a través del siglo XIX. Así aparece un catolicismo intransigente y restauracionista, que se mantuvo acompañado por una eclesiología concebida bajo el signo de autoridad y planteada por ello desde una perspectiva unitaria, piramidal y centralista. Era una eclesiología sin historia y sin escatología, clausurada en esquemas inflexibles. Se sigue pensando en la iglesia como sociedad perfecta. Frente al Estado, esta iglesia no puede situarse en plano de desigualdad, al contrario, debe situarse en un plano de igualdad que la hace capaz de establecer los acuerdos que considere pertinentes en las relaciones Estado-Iglesia. Se sigue presentando como una sociedad desigual y se sigue fortaleciendo la estructura jerárquica en la que las distintas competencias están claramente delimitadas. En la escuela de Tübingen aparecerán las intuiciones y perspectivas que alcanzarán plena madurez en la obra de Meller. Según esta escuela, la iglesia no puede ser considerada como una simple asociación de fieles que confiesan la misma fe o practican un culto común. Al contrario, es un organismo viviente en el que todos los creyentes se encuentran unidos formando una gran comunidad espiritual. De este modo, el reduccionismo común a la teología post-tridentina y de la Ilustración y el peligro consiguiente de establecer una mera relación de yuxtaposición entre la dimensión natural, visible, jerárquica y el componente místico y sobrenatural no visible queda superado. En el organismo vivo y dinámico que es la iglesia se integrarán y sintetizarán el aspecto interior y el exterior, los elementos prácticos y teóricos, la unidad y la multiplicidad. En esta vida rica y compleja de la iglesia tendrá su raíz y aliento el Espíritu Santo, que actuará de modo armónico y complementario. La iglesia, de esta manera, se conectará con la de las generaciones pasadas, pero también se vinculará a los cristianos de lugares diversos y a las iglesias diversas por el mundo, pues todos ellos viven de la misma verdad y del mismo amor. Por su parte, la escuela de Roma también experimenta el influjo de Meller
y su estima por los padres y la orientación mistérica, trinitaria y sacramental de la eclesiología. La Iglesia no es principalmente, por tanto, una sociedad religiosa dotada de una autoridad recibida de Dios. Es fundamentalmente emanación de Cristo y su prolongación en el tiempo, y por ello indisolublemente visible e invisible, humana e inhumana, y divina. Prestará con ello gran atención a la concepción de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Lamentablemente, el Vaticano I no asumirá estas inéditas perspectivas. Dentro de ese proceso aparecerá también las ideas de Newman, una figura solitaria. A diferencia de la escuela romana, ofrecerá una visión de la Iglesia impregnada de un mayor sentido histórico, personalista y concreto. Su reflexión se mueve entre unas coordenadas novedosas. Situará a la Iglesia en la historia como pueblo de un Dios que interviene en la historia de la salvación. De este modo, lo visible y lo invisible, lo exterior y lo interior, encontrarán armonía y reconciliación. Así llegamos a la eclesiología del Vaticano I, una eclesiología que no asume estas nuevas perspectivas, rechaza, por ejemplo, particularmente significativo el modelo de iglesia propuesto del cuerpo de Cristo, según lo habían pretendido los exponentes de la escuela romana. Así, la mayoría de los padres conciliares del Vaticano I no encontraron en ello una metáfora, sino una definición, y como no establecía una clara diferencia entre cuerpo y alma, prefirieron obviar esta propuesta. Tras el concilio seguirá dominando el carácter societario y jerárquico de la Iglesia. Pilot, por ejemplo, en su tratado de la Iglesia cristiana, sigue planteando la sociedad desigual, que será también considerada en tiempos de Pío X. León XIII sintetizará la situación al advertir que en la Satis Cogniti los dos escollos que deben ser evitados, el monofisismo eclesiológico y el nestorianismo eclesiológico. El primero sobrecarga el aspecto visible en cuanto a expresión única y plena de lo invisible. El segundo separa a ambos sin una integración adecuada. Luego se iniciará la época piana, inaugurada con Pío X, que seguirán planteando una muestra de la mentalidad postconciliar del Vaticano I. Sin embargo, se recupera el modelo de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, ahora sí, pero regido por pastores y doctores, una sociedad por consiguiente humana en cuyo seno existen jefes con pleno y perfecto poder para gobernar. Es el tiempo entonces en que se discute y se habla de la infalibilidad papal, pues en plena cuestión romana, la eclesiología del poder llega a su cumbre dogmática, cuando establece que el Papa es infalible. En realidad, la Iglesia, que había visto la Revolución Francesa como una desastrosa consecuencia del principio de libertad religiosa inaugurado por la Reforma, tomará entonces desde entonces una postura cada vez más intransigente ante las libertades humanas y democráticas. Se definirá dogmáticamente el primado pontificio y la infalibilidad de su majestad. El Vaticano I puede ser considerado el triunfo de la autoridad de Dios frente a la razón humana. Ciertamente, se superan las tendencias conciliaristas y galicanas, pero el gran ausente de esta eclesiología, marcadamente cristonística, es el Espíritu Santo. Es la eclesiología de la potestas, del poder y la autoridad. Muchísimas gracias.